una discusión siempre en general y va a haber espacio para que nos hagan llegar propuestas específicas en su momento. Quiero ofrecer la palabra al representante de la Confederación de Trabajadores del Cobre, al señor Manuel Ahumada. Sí, bueno, primero saludar el espacio, el tener la posibilidad de exponer nuestros puntos de vista. No me voy a abocar, y como bien lo dice el presidente de esta comisión, a lo específico, sino que nos vamos a abocar a los hechos materiales que nos tienen después de 35 años debatiendo este tema. Preocupante, y de alguna manera nos vamos a focalizar en hecho material. Pasemos nomás un poco tampoco voy a leer textual las láminas, sino que voy a dejar un poco de manifiesto y que sean antecedentes y algunos datos para que los tengan en el análisis. Primero, el hecho material que nos tiene discutiendo este tema hoy día acá, después de 35 años, son constataciones claras y concretas. Primero, la mala distribución de los ingresos en Chile, y segundo, la desigualdad que existe efectivamente en Chile. En torno a eso hay un compromiso, porque aquí se dice, bueno, hay que cumplir, no sé si debemos cumplir o no el programa rajatabla, y empezamos un poco a morigerar, o empezamos a bajarle un poco el perfil al programa, un programa de gobierno. Primero, programa de gobierno significa que es efectivamente el programa que la ciudadanía está de alguna manera apoyando, y producto de lo mismo es el gobierno en el que tenemos. Y esos son compromisos que se adquieren con el pueblo de Chile. Por lo tanto, es una obligación ética dar cumplimiento a aquello, a lo menos. Si fuera desde el punto de vista de los trabajadores, nosotros necesitamos primero que se cambie el Código del Trabajo completo. Esa es la posición de los trabajadores. Pero vámonos primero a este compromiso. Primero se constata en el programa de gobierno, y así lo constata el mismo programa de gobierno, y luego el mensaje presidencial que está en el proyecto de esta reforma. Primero se constata que hay una pésima distribución de la riqueza y una desigualdad abismante en nuestro país. Entonces, vámonos a los números, ya que eso es lo que nos trae acá, y me voy a focalizar al tema de lo concreto y lo que podemos recabar. Dicho sea de paso, para los trabajadores es muy complejo, ya que aquí se habla mucho de productividad, pero resulta que, analicemos qué es lo que es productividad. Productividad primero se calcula en base a qué, se calcula en base a al total de los factores, y no desagregamos la productividad que efectivamente tiene el capital y la productividad que genera el trabajo, el valor del trabajo. Y resulta que cuando empezamos a desagregar y tratamos de generar o obtener antecedentes respecto al valor del trabajo, resulta que desde el punto de vista de la minería, ni siquiera Cochilco, quien es el organismo encargado de poder tener todos esos datos para poder generar políticas públicas respecto a cómo se hace minería en este país, no los tiene desagregados. Entonces hablamos de la productividad, marco acento, del total de los factores. Entonces empecemos a desagregar también las cifras. Primero, constatar de que más del 50% de los trabajadores, hay un nivel de endeudamiento tremendo en nuestro país. Más del 50% de los trabajadores gana, de los trabajadores empleados, contratados, los que imponen, ganan menos de un ingreso por debajo de los 550.000 pesos. Por debajo de los 550.000 pesos. O sea, más de la mitad de la fuerza laboral de nuestro país está ganando menos de 550.000 pesos. Pasemos a la otra página para que veamos un poco lo que decía la otra, que quiero que se vea
Vamos un poco a lo que nos tiene, porque no a propósito estamos generando esta discusión después de 35 años. Entonces hay un antes y un después. Un antes, ¿y qué es lo que marca ese antes y ese después? Efectivamente, un plan laboral instalado en el año 79. Analicemos la distribución de la riqueza, capital, trabajo, impuestos, analicémoslo antes del plan laboral, y resulta que el porcentaje de lo que eran las remuneraciones de los trabajadores del Producto Interno Bruto antes del plan laboral era de un 65%. 65% iba destinado a remuneraciones. Y analicemos la torta hoy día. Por favor, la siguiente. Analicemos la torta hoy día. Hoy día las remuneraciones están el porcentaje de las remuneraciones están en torno al 39,9%. Los excedentes, 49,1%. Impuestos no varía mucho. Antes del plan laboral era también en torno al 10-11%. ¿Qué quiere decir eso? Antes del plan laboral y hoy día, eso quiere decir que los sueldos de los trabajadores se han ido a los excedentes de las empresas. Analicemos lo que decía la lámina anterior, por favor. Anterior. Plan laboral, cuyo autor señala con claridad, textual, que la negociación colectiva en ningún caso ha de ser un mecanismo para la redistribución de ingresos o riquezas en el país. Ese es uno de los objetivos principales. Entonces, cuando nos plantean de que efectivamente aquí somos los trabajadores los que estamos ideologizando el debate, al parecer hay una claridad ideológica mayor desde nuestra contraparte. Entonces nos vamos de alguna manera al cumplimiento y poner énfasis de alguna manera a los compromisos que se adquieren con la ciudadanía en un programa de gobierno. Primero, y textual, cito programa de gobierno, ampliación del derecho a negociar, a que los trabajadores tengan, a mayor trabajadores tengan el derecho de negociación colectiva. Cumplimiento de los convenios 87 y 98 de la OIT, dicho sea de paso, convenios que fueron ratificados por este Congreso en pleno, en el año 98, el convenio 87, y que hasta el día de hoy estamos discutiendo el ver cómo efectivamente los cumplimos. ¿Qué es lo que dicen los convenios 87 y 98 de la OIT? En síntesis, es el derecho a asociatividad, el derecho a petición y el derecho a negociación. Eso es en síntesis. Cumplimiento de los convenios internacionales. Titularidad y extensión, la extensión, programa de gobierno que también plantea extensión de beneficios que se tienen que otorgar a los trabajadores siempre y cuando se afilian al sindicato. Yo no sé de dónde sacan de alguna manera de que aquí se tienen que extender los beneficios al trabajador de manera individual. O sea, aquí estamos hablando de derechos colectivos o de derechos individuales. Capacidad de negociar individualmente o capacidad de negociar colectivamente. Y lo dice textual. Entonces aquí se dan argumentos, y me llama la atención, los argumentos que efectivamente se entregan por nuestra contraparte, los argumentos respecto al tema de la extensión de beneficios, son todos argumentos que hoy día se están utilizando como prácticas antisindicales en este Código del Trabajo. Prácticas antisindicales. El que se contrata un trabajador y se le extiende inmediatamente el beneficio, ¿para qué? Para que ese trabajador no tenga posibilidad alguna de poder negociar colectivamente. Quitarle el derecho a negociación colectiva. Tenemos titularidad, la extensión de beneficios, simplificación del proceso de negociación colectiva, que todavía en el articulado no lo vemos reflejado. Hoy día se extiende, es más, se plantea extender el proceso de negociación colectiva de 45 a 60 días. Les voy a comentar un poco cómo se dan los procesos de negociación colectiva hoy día. Ustedes saben que el proceso de negociación colectiva tiene entre 40 y 45 días. Se tiene que votar la huelga. Pero fíjense ustedes, durante los 40 primeros días de un proceso de negociación colectiva, se reduce en cómo la empresa aplica planes de contingencia, cómo la empresa efectivamente logra reemplazar en huelga, porque hoy día efectivamente está el piso de la negociación colectiva donde se tiene que, el empresario puede
entregar lo que está pactado en la negociación colectiva, más todo eso reajustado por IPC, pero eso a cambio de algo, a cambio de que la empresa pueda reemplazar en huelga, o sea, eliminar el derecho a huelga, que es la herramienta fundamental de negociación. Fundamental de negociación. Entonces hoy día se extiende a 60 días, o sea, vamos a dar más plazo para que efectivamente se pueda de alguna manera relativizar el proceso de negociación colectiva. Piso de la negociación. O sea, si se plantea un piso de la negociación sin los reajustes que puedan entregar los trabajadores a lo que es efectivamente los salarios, y de alguna manera eso se limita, no, si va a haber piso de negociación, pero vamos a quitar todos los reajustes, no hay piso de negociación nomás. Esta intención de seguir redistribuyendo la riqueza se pierde. De dar una mejor distribución de la riqueza se pierde. Pactos de adaptabilidad. En los pactos de adaptabilidad estamos efectivamente ahí atentando, yo no sé quién se va a atrever a negociar, y la responsabilidad también que le cae a este legislativo, a que efectivamente se pongan a disposición la negociación de cuestiones tan fundamentales como son los derechos humanos. No nos olvidemos por qué conmemoramos el 1 de mayo, pues compañeros. 1 de mayo, ¿cuál es la lógica del 1 de mayo? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio para estar con la familia. Eso es. Y los pactos de adaptabilidad lo único que buscan es efectivamente generar bolsas de trabajo que no van a ir efectivamente a beneficiar a la pequeña y mediana empresa, van a ir a beneficiar al gran empresariado, al retail, al comercio, pero las grandes empresas. Las grandes empresas. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer con un trabajador efectivamente que vive, no sé, en Puente Alto y tiene que ir al sector alto de la capital a trabajar, donde se demora a lo menos 2 horas de llegar desde su casa al puesto de trabajo, y se van a generar pactos donde el trabajador va a tener que estar a disposición de la empresa durante cierta jornada, dando vuelta, y en definitiva va a estar ¿cuántas horas fuera de su casa? En minería yo no sé, porque en minería tenemos que pactar vía jornadas excepcionales en jornadas continuas de trabajo. A no ser que estemos de alguna manera aquí abriendo la puerta para que en minería estemos trabajando, ¿cuánto? ¿18 horas continuas? ¿Eso no atenta contra los derechos humanos de los trabajadores? Y si abrimos la puerta en ese sentido, vamos a estar ¿qué? El día de mañana pactando trabajo infantil. Entonces, ojo con las cosas que se plantean acá. Reemplazo en huelga. Se habla del reemplazo del cargo, el reemplazo de la función. Reemplazo de la función de los trabajadores. Y nos llama profundamente la atención que hoy día, incluso con este Código del Trabajo, estemos tratando de ir en contra incluso de dictámenes que ha generado la Corte Suprema. Y la Corte Suprema lo ha planteado. El derecho a huelga, aquí se plantea el derecho a huelga pacífica, y le empezamos a poner apellido. Pero el apellido no es a propósito, no es para que suene bonito, pues compañeros. Si el apellido es efectivamente para poder relativizar la principal herramienta que tienen los trabajadores. La principal herramienta que tienen los trabajadores. Y la principal herramienta de presión que tenemos los trabajadores para poder llegar a buenos acuerdos. Y aquí también se genera todo un ambiente donde los trabajadores, que dicho sea de paso, somos los que generamos el valor de las cosas, somos los constructores de todo, y resulta que se nos pone en una posición como que vamos a destruir todo, que vamos a amenazar nuestras fuentes de trabajo, que vamos a destruir la empresa. Entonces yo creo que, ya que estamos en ambiente futbolero, pongamos la pelota en el suelo. No nos hace bien como país efectivamente dar cuenta e instalar una lógica y una política de terror como que aquí, producto de esta reforma laboral, vamos a terminar con el crecimiento. Si lo único que busca la reforma laboral es distribuir riqueza, si ni siquiera estamos abordando el tema del crecimiento, estamos abordando efectivamente
el cómo vamos distribuyendo los grandes excedentes que estamos generando los trabajadores. Por favor, me gustaría que se proyectara la lámina de cómo se distribuye esta torta en minería. No, esa es la del PIB nacional. Pasemos. Minería, miren, fíjense. Minería, sector minero, que está tan amenazado, bajos precios del cobre, 15,62, que soy medio piti, 15,62 es lo que se distribuye en las remuneraciones de los trabajadores mineros. O sea, los trabajadores que generan el más alto valor, que también aquí se nos trata de estigmatizar con respecto a los bonos millonarios, los que generamos el más alto valor, resulta que se distribuye un 15% del valor que generamos los trabajadores mineros en remuneraciones. Un 84,21% se va a los excedentes, y es vergonzoso, déjenme decírselo, vergonzoso que efectivamente un 0,16% se va a impuesto. 0,16% del PIB que genera la minería. Pero resulta que con esta reforma, producto de que queremos equiparar la cancha, producto de que los trabajadores queremos las herramientas efectivamente para que se genere una distribución de la riqueza de manera mucho más justa, se dice que los trabajadores, o esta reforma, va a tender al caos en nuestro país, al caos económico. Entonces, si vamos a hablar de productividad, hablemos de productividad. Si generamos tales cantidades de excedentes, con esa cantidad de distribución, yo creo que aquí los no productivos, precisamente en este país, no somos los trabajadores. Quisiera cerrar con eso de manera general. Respecto, también pasemos a otra lámina, que también quiero dejar de manifiesto. Mira, siguiente. De todas maneras están en las láminas para que los senadores lo tengan a mano. El día de ayer salió una publicación en La Tercera respecto al Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Para que despejemos los mitos, porque aquí hablamos de huelga legal, huelga ilegal, que aquí hay una relación. En el año 2014 hubo 193 huelgas legales que involucraron a 44.128 trabajadores, frente a 174 huelgas ilegales involucraron a 562.278 trabajadores. 13 veces más, o sea, esa huelga supuestamente ilegal irradia 13 veces más cantidad de trabajadores que la huelga legal. Me imagino que las huelgas legales son las que se están abocando al Código actual del Trabajo, ¿no? Ni siquiera teniendo la visión de que se aboquen al derecho internacional. El 41% de las huelgas, tanto legales como ilegales, son de Santiago, pero en la región de Atacama las huelgas movilizan más trabajadores con 66,5%. El 79,4% de las huelgas legales ocurre en la gran empresa, 14% en la mediana empresa, 4,8% en la pequeña empresa y un 1,8% en la microempresa. Entonces aquí el temor efectivamente de la negociación, ¿la tiene la microempresa realmente? ¿La tiene la microempresa? ¿La pequeña empresa? No, si aquí los pataleos son producto de que la negociación se va a focalizar en la gran empresa. Si la mala distribución del ingreso, la mala distribución de la riqueza se da en la gran empresa. El 61,6% de las huelgas ilegales ocurre en la gran empresa, 17% en la mediana empresa, 8,1% en la pequeña empresa y el 13,3% en la microempresa. Tanto en las huelgas ilegales, ojo con este dato, tanto en las huelgas ilegales, en un 98,9% no hubo heridos. En un 96,5% no hubo detenciones o arrestos. En un 95,9% no hubo enfrentamientos con carabineros.
en un 92,4% hubo bajo nivel de presencia policial y en un 88% no se presentaron autoridades de orden y seguridad. Entonces, un poco, la idea es efectivamente, como decía en un principio, poner el piso, o sea, la pelota en el piso y bajar un poco la mitología y esta paranoia que se genera producto de una discusión que necesitábamos tenerla hace más de 35 años. Gracias, presidente. Muchas gracias. Les voy a invitar a todos los presentes. Este no es una asamblea, este no es un lugar para manifestar los juicios de esa forma. Este es el Senado de la República, donde han sido invitados a entregar sus opiniones. Les pido que respeten los procedimientos de la Comisión de Trabajo. Y con respeto se lo pido, y si tiene algún problema yo tengo que aplicar el reglamento. Entonces, quiero ofrecer la palabra para terminar el sector de trabajadores de la minería. Entiendo que está la Federación de Trabajadores del Cobre. Ofrecer la palabra, yo pensaba que venía el presidente, por eso no le hemos pasado la palabra antes. Entiendo que va a hacer uso de la palabra don Sergio Morales.